Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Asegúrate de suscribirte y ponle clic a la campanita para que recibas notificaciones de nuestros videos. Esperamos que este video sea de bendición para tu vida. Y le quiero hablar un poquito, introducirme a través de ello. Entre los muchos tesoros que se encuentran en el Museo del Louvre, que es el segundo más grande del mundo y está en la Ciudad Luz, en París. Si algún día va usted a París y no va a la Torre Eiffel y no va tampoco al Louvre, al museo, realmente como que no fue a París. Es casi obligado estar ahí. Y ahí está esta pintura que se llama La balsa de la Medusa. Y data de 1816 del pintor Teodoro Gary-Luc. Es una pieza de un tamaño considerable y representa la historia verídica de 1816 de 15 náufragos que van en el mar a la deriva después de que se hundió la fragata en que ellos navegaban. Según el cuadro, ya no lo quitaron. Según el cuadro, amanece en el horizonte y ahí en la balsa se distinguen dos grupos bien distintos. Uno de ellos está situado en la parte frontal del cuadro, anonadados por lo que acaba de suceder, el hundimiento de su fragata y el miedo a que la situación se complique y empeore más. Ellos le dan la espalda al horizonte. Los otros, en cambio, hacen señales desesperadas a un navío que apenas es visible entre la bruma y la lejanía. Estos 15 náufragos han padecido lo mismo, pero en ese momento la tragedia sufrida pierde importancia ante la esperanza del futuro. Los sobrevivientes de la balsa representan el desaliento y la esperanza, presentes por igual en los primeros capítulos del libro de Nehemías. Cuando leemos el capítulo 1, descubrimos a Hanani, un familiar de Nehemías, que hace declaraciones demasiado tristes, lúgubres y pesimistas ante la desolación que se vive en Jerusalén, que había sido arrasada en el año 606, 597 y 586 por los babilonios, el pueblo caldeo. Y ante esa posibilidad, nosotros descubrimos en el capítulo 1 la pesadumbre, el desconsuelo y la tristeza de Hanani, que viene y le dice: mis hermanos, varones de Judá, están en un gran mal. El muro ha sido derribado y las puertas quemadas a fuego. Nehemías dice: cuando yo oí estas palabras, dice 1:4, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné delante del Dios del cielo. Le digo, hermano, algo importante. Los recursos de Dios, todos, son inagotables. No podemos calcular ni evaluar la capacidad de nuestro gran Dios para encontrar personas del tamaño del problema que hay que presentar. Dios siempre los tiene. Dios siempre tiene la persona ideal para los problemas que hay que enfrentar. Dios encuentra siempre personas que le sirvan en lugares verdaderamente sorprendentes. Un joven soñador llamado José, que sufre prisión injustamente en Egipto, Dios lo levanta y lo hace gobernador de Egipto. Un labriego recolector de trigo llamado Gedeón, que trata de ocultarse tras la puerta de su casa en Ofra,
Dios lo levanta para ser un campeón y vencer a los madianitas. Un muchacho inocente llamado David, que cuida con esmero el rebaño de su padre Isaí en las laderas de Belén, Dios lo toma y lo hace rey de Israel. Un agricultor llamado Eliseo, que ara entre 12 yuntas de bueyes en Samaria, Dios lo encuentra y lo hace su profeta. Dios es así, experto en darnos a nosotros las personas ideales para enfrentar los problemas. Nehemías es esa persona ideal, del tamaño del problema. Que el problema de Nehemías era múltiple y estaba a 1600 kilómetros de donde él residía. Pero Dios levanta a Nehemías para ser una persona exitosa, porque Dios quiere levantar personas y busca con esmero. La Biblia dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder y favor hacia aquel que tiene corazón recto para con él. Ya Dios está viendo Houston, San Antonio, donde sea, tratando de encontrar esa persona que enfrente el problema que hay que enfrentar. Dios busca gente para hacerla exitosa, sin importar dónde esté y cómo esté. Y Dios toma a Nehemías para hacerlo una persona exitosa. En lo secular, Nehemías era un copero exitoso. Llegado el momento de su asignación divina, Dios lo toma para elevarlo a un nivel superior. Todo el mundo quiere ser exitoso en la vida, pero las grandes preguntas que acosan a los seres humanos es: ¿qué es el éxito? ¿Y cómo puedo lograrlo? El éxito está al alcance de todos. El éxito es para mi vida y la suya. El éxito está aquí, ahora, para que usted le entregue su vida a Jesús y sus talentos y le diga: haz de mí lo que tú quieres hacer. Pero debe de creer que puede lograr el éxito si lo desea verdaderamente. Si cree que puede, o por el contrario cree que no puede, esa es la gran verdad. Lo que su mente conciba, eso va a lograr. Déjeme quitarme este asunto porque me estorba con el micrófono aquí. Tal vez porque ya no se usan, ¿verdad? Ahora se usan pantalones rotos así. Y tenis y todo eso. Bueno. Dios quiere que usted logre eso. El éxito, Dios le promete ayuda por medio de su santa palabra y de su Espíritu Santo para hacer de usted un padre, un marido, una esposa, una madre, un joven, un estudiante de éxito. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para hacer conforme a lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando usted nació, el genio de Dios se reveló en su máxima expresión, haciendo de usted una persona única. Nunca antes había existido un Rubén Pérez Vargas hasta que un 5 de mayo de 1900 y tanto yo nací. Y nunca ha existido tampoco alguien como usted. La más grandiosa expresión del genio y la gracia y el talento de Dios es cuando usted nació. Usted es único. Nunca existió antes nadie como usted. Y Dios lo hizo nacer para hacer lo bueno y para tener éxito.
Sin embargo, hermanos, uno no se topa con el éxito ni con la puerta del cielo así instantáneamente. El éxito no es un acontecimiento, es un viaje que dura toda la vida. El éxito llega a los que planifican, a los que se preparan, a los que son persistentes, a los que están dispuestos a soportar el dolor para alcanzar sus metas. La vida de Nehemías es una excelente historia porque Nehemías entiende su llamado, entiende su asignación, entiende el propósito de su vida y está dispuesto a alcanzarla. Nuestra visión es: conoce a Dios, encuentra libertad, descubre tu propósito y haz la diferencia. Cuando Nehemías oyó la tragedia de su tierra, de Jerusalén, a 1600 kilómetros de distancia, dice: ayuné y oré por muchos días. Y la historia cuenta de 4 meses. Después de eso, él se presentó ante el rey. El llamado, la asignación, el propósito de Dios para él era ser el que iba a reedificar los muros quemados y destruidos de Jerusalén y transformar aquella comunidad adolorida, herida, enferma, desconfiada y en una gran tragedia, en gente que entendiera que era el pueblo de Dios y llamado a ser bendecido y a ser bendición. Varias cosas aparecen en la reedificación de las murallas de Jerusalén. ¿Qué hace Nehemías? Varias cosas. Número 1, dice la Biblia que ayuna y ora. Capítulo 1, verso 1 al 11. Cuando oí estas cosas. En el capítulo 2, verso 3 y 4, dice: ¿cómo no estará triste mi rostro ante toda aquella vastedad de dolor de su pueblo? Y se dedica a confiar en Dios. Y ante la circunstancia, Nehemías es el hombre ideal. El versículo número 18, después de visitar la ciudad en el capítulo 2, sin contar con nadie, salir a ver la tragedia, el dolor, los muros derribados, escombros por todos lados, gente escondida por allá y pesarosa ante los ataques de los amonitas y toda aquella historia, él se levanta y camina y después junta a la gente y habla con ellos, y todos emocionados le dicen en el versículo número 20, dice la Biblia en el versículo 18: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena para mí. Él les contó la historia. Yo era copero, estaba en Susa, casi era la capital del gran imperio persa, era la residencia invernal del rey, y ahí me acerqué a él y me dijo: ¿por qué estás triste? Y le dije: ¿cómo he de estar alegre si mi ciudad está destruida, los muros caídos y las puertas quemadas a fuego? Y él me dijo: ¿y qué quieres? Quiero ir a reedificar mi casa, mi gente, mi tierra, los muros de Jerusalén. Cuando él le contó toda la historia, dice la Biblia que ellos le dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. Mi hermano, Dios siempre está ahí presente para bendecir a aquellos que quieren darle su vida y tener éxito en ella. El éxito, hermano, no está determinado por las circunstancias. Es que usted no vive como yo, es que usted no come como yo, es que usted no tiene los problemas como yo, es que usted no corre tanto como yo, etcétera. No está el éxito determinado por nuestra circunstancia. Los problemas de Nehemías eran enormes, pero más grande que sus problemas era su Dios. Más grande que todo. Él tenía problemas de logística, los recursos económicos, los recursos humanos, el descomunal reto de Nehemías. Algunos hombres y mujeres más exitosos del mundo tenían discapacidades para lograr el éxito.
Y eso no los detuvo y fue gente exitosa. De un hombre paralítico, Sir Walter Scott, escritor escocés prolífero del romanticismo británico, Dios hizo un genio extraordinario, aunque él era un hombre paralítico. De un hombre encerrado en la prisión como John Bunyan, Dios hizo un escritor y un cristiano extraordinario. Su libro ha sido de los más leídos en el mundo. Abraham Lincoln vivía en la más sórdida pobreza y Dios lo levantó para ser el campeón de la libertad de Norteamérica. Benjamín Disraeli vivió sometido al más amargo prejuicio religioso, pero Dios lo hizo un enorme político, escritor, aristócrata y 2 veces primer ministro del Reino Unido. De la parálisis infantil salió un Franklin Delano Roosevelt, un niño que sufrió tales quemaduras debido al incendio de una escuela y los médicos dudaron que algún día pudiera caminar. Surgió el gran Glenn Cunningham. Puede buscar su historia. Estableció el récord mundial en 1934 cuando corrió 1 milla en 4 minutos y 6 segundos. De un sordo surgió el genial compositor Van Beethoven, que ha dejado un legado musical al mundo invaluable. Al mundo, mi hermano, al mundo no le interesan las tormentas que usted haya tenido que soportar. Lo que el mundo se pregunta es: ¿lograste llegar con tu barco a salvo? No importa si tuviste 1000 problemas, ¿llegaste al puerto sano y salvo? No. ¿O sí? Es lo que le interesa. La sociedad dice: ríe y el mundo reirá contigo. Llora y llorarás solo. Al mundo no le importan nuestras tragedias, quiere ver nuestros triunfos. ¿Qué hace Nehemías? En el capítulo número 3 dice la Biblia que hace un reparto extraordinario del trabajo. Una vez que ha orado, una vez que ha viajado, una vez que está ya para poner mano a la obra y el pueblo y la gente ha cobrado ánimo, dice la Biblia, entonces se levantó él como el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron las puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Nehemías se metió al trabajo y repartió justamente el trabajo. Nehemías, además de ser un líder con visión y un administrador excepcional, porque en su libro nos da 7 listas de nombres fantástico, sus respectivas localizaciones y los asuntos relacionados con la vida de Israel pasada y presente, y nos muestra gráficamente los intereses que a él le ocupaban, la importancia de los registros minuciosos. Él los preserva y los conserva porque son los nombres de personas heroicas que con amor y compasión y con determinación le ofrecieron a Dios lo poco de sus fuerzas que quedaban y levantaron la ciudad. Nehemías agarró el talento de todos ellos para aquello, para aquel trabajo. La unidad fue fundamental. El equipo de trabajadores se había formado con gente de distintos lugares. La Biblia menciona por lo menos 8 lugares que estaban alrededor de Jerusalén, como 40 kilómetros a la redonda. Digo, por si usted no viene a la oración aquí a 5 minutos, ¿verdad? A 40 kilómetros a la redonda. Y la Biblia dice que llegaron de Jericó, de Tecla, de Mispa, de Senón, de Bet Jaquerem, de Besur y de Keila.
Llegó gente de todos esos lugares armados con gran interés y con gran devoción y con gran determinación para hacer el trabajo de Dios. Aunque a ellos, que estaban muy lejos de las murallas de Jerusalén, en nada les iba a bendecir o les iba a beneficiar de un modo directo, aquellos muros, sus campos estaban lejos para cultivar, granjas y talleres que atender, pero estuvieron dispuestos a dejarlo todo para colaborar en la empresa, y Dios quiere así. Dios busca gente que dice: cuente conmigo. Gente que se compromete, gente que dice un sí incondicional. La diferencia entre la gente, suena un poquito a duplicidad aquí. La gente que hace la diferencia verdaderamente es la gente dispuesta. Hay gente que dice: cuando diga, hermano, usted nada más diga, pues mañana, hermano. Ay, mañana no puedo. Mi suegra me va a venir a visitar. La gente dispuesta que dice: cuando usted diga mañana, mañana. El domingo, el domingo. El jueves, el jueves. Eso se llama compromiso. Y hubo hombres que se presentaron ahí dispuestos a entregarse sin reserva al proyecto, a pesar de carecer de experiencia. Es lindo eso, hermano. Nehemías también hace mención de personas con capacidades especiales. Menciona a sacerdotes 1:28, a orfebres 8:31, a perfumistas capítulo 8, a mercaderes en el versículo número 32 del capítulo 3, oficiales de distintos rangos, pero todos ellos con oficio y sin oficio, con capacidades especiales o sin capacidades especiales, dijeron: aquí están mis manos, aquí está mi corazón, aquí están mis fuerzas, aquí están mis recursos, y yo vengo a ayudar a mi nación porque Dios está con nosotros. El capítulo 4, hermano, nos habla de la confianza de Nehemías. El conflicto, hermano, siempre va a ser inevitable. Cuando las obras empiezan, los problemas no tardan en aparecer. Las tensiones y las presiones del trabajo no eran gran cosa para Nehemías en comparación con la fiera oposición que venía. El capítulo 4, hermano, verso 1 al 13 lo leo. Y dice: cuando oyó Sanballat, esta era la gente que tenía acosado el pueblo de Israel, que lo tenía abrumado. Y a veces el mismo pueblo se había vuelto tirano con sus hermanos. Pero eso lo vemos en el capítulo 5. Dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Había gente interesada en que el pueblo de Dios estuviera en desgracia, estuviera en la fatalidad, careciera de la capacidad anímica y física y material para emprender una tarea como la reconstrucción de los muros. Y se enojaron, se enfurecieron, hicieron escarnio. Y usted sabe lo que dice el Salmo primero: que los justos no se sientan en la silla de los escarnecedores. Esos están desechados por Dios. El verso 2 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo y de las piedras que fueron quemadas. Dice: y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo va a derribar. Ese era el interés de aquella gente para el mal. Cuando usted empieza cualquier obra y se determina a servir a Dios, siempre van a aparecer tensiones y presiones y angustia y problemas diversos.
el optimismo y la cruda realidad del ataque que venían al parejo con la obra de Dios, aparece ahí. Y no olvide estos nombres, en todo el libro son importantes: Sanbalat, Oronías, Tobías y Gesem el árabe. Aparecen ahí, y a medida que el trabajo prospera, el líder empieza al líder empiezan a surgirle problemas de todo tipo. Cuando Sanbalat lo oyó, dice, él oyó que edificábamos el muro y se enfureció. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les va a permitir volver a ofrecer sacrificios? Van a acabar en un día. La Biblia dice que Nehemías y la gente piadosa levantó sus ojos al cielo, como dice el Salmo 91. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Del hombre vendrá la oposición, del hombre vendrá la lucha y la crisis, pero mi socorro, mi auxilio, mi fuerza y mi bendición viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el verso 4 dice, lloraron. Dice, oye, oh Dios, el verso 4 oró. Dijo, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. Conspiraron todos a una para venir a atacarnos, dice el verso 8, pero nosotros oramos a Jehová. Conspiraron unos a otros para venir, pero nosotros, dice el verso 9, oramos. ¿Qué hace usted cuando la crisis viene? ¿Qué hace usted cuando el dolor viene? ¿Qué hace usted cuando la enfermedad viene? ¿Qué hace usted cuando los ataques vienen? Sea del mundo, sea de la gente, sea del diablo, sea de lo que sea. Levante los ojos al cielo, clame a Él. Él ha dicho, invócame en el día de la angustia y yo te sustentaré. Hermano, en el capítulo 4 del 13 al 20 habla acerca de la unidad del pueblo de Dios. Le digo primero, la oración es indispensable. Indispensable quiere decir que cuando usted no ora ante un problema, usted está peleando con sus fuerzas y es muy posible que no vaya a ganar. Pero cuando usted ora, usted va a pelear con las fuerzas del cielo, con las fuerzas de Dios, y seguro que vamos a ser más que vencedores, porque la oración es indispensable. La unidad es invencible. ¿Ha leído usted la historia de Babel en el capítulo 11 de Génesis? Es impresionante, es impresionante, es impresionante lo que Dios dice de la gente de la Torre de Babel. Dios menciona 4 cosas de ellos. Escúchelas. Dios menciona que eran un solo pueblo, estaban unidos. ¿Ha leído usted las declaraciones consistentes y fuertes de la gente cuando va a protestar contra el muro, contra Trump, contra la migra, o contra México, contra López Obrador, contra quien sea? Y ellos gritan mucho una verdad: un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Y lo hacen con insistencia, y lo hacen con pasión, y lo hacen con tesón. Hace poquito no dejaban salir a todos los congresistas del Palacio de México. Casi todo el día los tuvieron encerrados ahí. Piden justicia, piden ayuda, piden 1000 cosas, y esperamos que no le pase como los maderos de San Juan, ¿verdad? Que piden pan y no les dan. Piden queso y le dan un hueso, ¿verdad? Y un garrote en el pescuezo. La oración es indispensable. La unidad es invencible. Dios dijo, son un solo pueblo. Tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir. No lo dice el hombre, lo dice Dios. Dios habla,
de eso, del poder de la unidad, de la fuerza de la comunicación, de la calidad de las metas y de la capacidad de la determinación. Ellos tenían unidad, ellos tenían comunicación, ellos tenían una meta y ellos estaban determinados. Y cuando usted tiene eso, los ojos del cielo se acercan y dice: si va a ser una obra para mí, le voy a soltar un montón de ángeles, todos estos recursos para que Él sea más que vencedor. El capítulo 5, hermanos, nos habla del corazón del líder exitoso. El líder exitoso tiene un corazón compasivo. ¿Qué tan compasivos somos nosotros? Esta sección del capítulo 5 nos muestra de las memorias de Nehemías los múltiples recursos que como líder exitoso él tenía para enfrentar las diferentes situaciones. En cada uno de los capítulos de Nehemías nosotros tenemos la realidad de que él enfrentó un problema. En el capítulo número 1 enfrentó un problema personal. Siento el llamado de Dios para edificar el muro. Siento que ese es mi destino, esa es mi vocación, esa es mi asignación. Y comenzó a orar por aquella pasión que lo consumía. En el capítulo 2 enfrenta un problema político porque él es funcionario del rey. Y dice: porque yo serví al rey como copero. Y ese problema lo enfrenta y lo vence. En el capítulo 3 enfrenta un problema administrativo. ¿Cómo coordino el trabajo? ¿Cómo levantamos las murallas? ¿Cómo recogemos el escombro? ¿Cómo reanimamos la gente con tanto desgano, con tanta necesidad de fuerza y de poder anímico? Y en el capítulo 4 se ocupa de la entrega de prevenir posibles ataques de los enemigos, que eran muchos. Y se prepara para enfrentarlo. Y hay cosas interesantes que usted lee en el capítulo número 4, porque el pueblo de Israel tiene que trabajar con una mano, recoger escombro, y en la otra tener la lanza. Tiene que recoger el escombro y tiene que poner ladrillo y tiene que hacer muchas cosas con una mano, y en la otra tener la espada, porque los enemigos amenazaban con venir y atacarlo y destruirlo, y tenían que trabajar con una mano y con una tener la lanza, trabajar con una mano y con otra tener la espada. Y es muy posible que no se avanzara mucho, pero se avanzaba mejor, porque el problema, eso es lo que demandaba. Y en el capítulo 5, para terminar, hermano, ellos se enfrentaban un grave problema socioeconómico y había que resolverlo de manera firme y de manera rápida y de manera compasiva. No solo rápida y no solo ya, sino también con un corazón compasivo, para que el proyecto pudiese seguir caminando, porque era un proyecto descomunal. Y cuando los problemas son así, uno se siente abrumado. ¿Por qué cree usted que Jonás no quería ir a Nínive? No es porque no le gustara viajar en barco y hacer un paseo por allá, aquella historia, salir del puerto de Jafo en Israel y luego viajar hasta Nínive. De seguro que le hubiera parecido como ir en un crucero. Pero Nínive era una ciudad cruel, infame, pervertida, llena de rapiña y de odio y de sinvergüenzada y de maldad, y él no quería ir allá. Los problemas a veces son abrumadores, y ahora Nehemías tiene un problema dentro del pueblo, un problema socioeconómico que tiene que resolver. Pero escúcheme, mi hermano, Dios siempre tiene al hombre del tamaño del problema. Dios tuvo a Josué
tú vas a meter al pueblo a la tierra prometida. Dios tuvo a Sansón, aquel fortachón. Dios tuvo al profeta Elías. Dios tuvo al salmista David. Dios tuvo a la reina Esther en el lugar adecuado y a la hora adecuada y con el valor adecuado y con la pasión adecuada para decir: si perezco, que perezca, pero yo lo intento. Israel vivía cargado y necesitado. Los obreros encargados de la retirada de los escombros y la preparación de la obra se habían entregado a su tarea con dedicación y con esfuerzo. Y ahora que esa etapa está llegando al final, una vez puestas las puertas, el proyecto se daría por terminado. Y por cierto, que los obreros llevaban ya un tiempo trabajando en condiciones de penuria, necesidad económica extrema, dada la amenaza y la presión contra sus familias, y sus capacidades habían llegado al límite. Cuando usted dice: ya no tengo más, ya no puedo más, ya no sé qué hacer. ¿Qué problemas menciona el capítulo número 5? Un problema serio. Dice el verso 1: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Ahora nuestro problema es con nuestros hermanos. Ya levantamos el muro, ya pusimos las puertas, ya tenemos la espada en la mano, ya estamos felices que los muros de nuestra Jerusalén han sido levantados y las puertas han sido establecidas ahí, y hay guardias, por cierto, ahí. Pero había una avaricia galopante que estaba trayendo una pobreza injusta a la mayoría de todos los judíos. Muchas familias habían quedado reducidas a una triste y dolorosa miseria. Una cosa es que usted coma huevito con chile porque eso le gusta, pero tiene carne y pollo en el refrigerador. Pero otra cosa es que usted coma huevito con chile y tortillas tostadas porque no tiene más. Claro que me gustaría una pechuga de pollo empanizadita, aunque sea, pero una chuleta, un tibón, pero no tengo. Ellos habían llegado así a una triste y dolorosa miseria, y se requería un corazón firme pero compasivo para resolver aquellos dilemas morales. Los líderes, hermano, con asignación divina, con llamado divino, son especiales para esas tareas, porque Dios exige líderes así, firmes y también con un corazón compasivo. Firme y con un corazón compasivo. Dios los exige, el mundo los necesita, la iglesia los demanda, y Nehemías fue el líder para ese tamaño del problema y lo enfrentó en el capítulo 5 de una manera extraordinaria. Lo hizo lo que han hecho los líderes llamados por Dios. Cuando usted lee el capítulo 32 del libro de Éxodo, usted descubre que el pueblo de Israel levantó un becerro de oro y comenzó a adorarlo porque Moisés estaba en el monte. 40 días no descendía, y cuando descendió, Dios quería borrar a Israel. Y dice en el capítulo 32, dice: Moisés habló con el pueblo y dijo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás aplacaré su ira a causa de vosotros. Dios quería borrarlo, quería destruirlo. Pueblo difícil, pueblo conflictivo, pueblo ambivalente, incierto, carente de firmeza, pero ahí estaba un líder con un corazón compasivo. La reina Esther dijo: yo voy a ir a ver al rey, aunque sea en contra de las leyes de Persia, y si perezco, que perezca. Cuando usted lee el capítulo número 24 del segundo de Samuel, usted encuentra a David, el dulce cantor de Israel.
que le da por censar el pueblo. Y aunque le dicen sus allegados: no hagas eso, David, este es el pueblo de Jehová y es un pueblo numeroso, él se empeña y Dios se enoja. Y Dios le manda una sentencia: escoge ser perseguido por tus amigos y otra serie de situaciones, y por último caer en las manos del Dios vivo. Y él dice: quiero caer en manos del Dios vivo, porque el hombre finalmente no tiene un corazón tan amoroso como Jehová. Y en el capítulo 24, verso 11, él le dice a Dios: porque mueren 70,000 personas por causa del pecado de David. 70,000 personas por causa del pecado de David. Y David dice: Señor, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Que tu mano se vuelva contra mí. Pero ellas, ¿qué hicieron? Dios siempre busca líderes que sean firmes y que tengan un corazón compasivo. Nehemías se enojó por aquella injusticia y convocó a todo el pueblo y les dijo: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas. Capítulo 5, verso 9. No es bueno lo que hacéis. ¿Por qué no se empeñan en hacerlo mejor? Devuélvanle sus tierras, devuélvanle sus viñas, devuélvanle sus olivares, devuélvanle sus casas, devuélvanle sus hijos, porque muchos judíos habían dado sus hijas, ya no tenían dinero para pagar los impuestos y la usura de aquella gente, y habían dado sus hijas y sus hijos y sus tierras y sus olivares y sus casas, y eran rehenes de corazones duros y enfermos de su mismo pueblo, que con usura los estaba humillando y destruyendo. Y en el versículo 11 dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia. Dice: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano y del vino y del aceite que demandáis de ellos. Y dijeron: lo devolveremos, nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Y entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a lo que habían dicho. Hermano amado, Dios siempre está interesado en que nosotros levantemos nuestros ojos al cielo, abracemos su divina palabra y le digamos: Señor, ¿qué tengo que hacer en mi casa? ¿Qué tengo que hacer con mis hijos? ¿Qué tengo que hacer en la iglesia? ¿Qué tengo que hacer con mi llamado? La iglesia necesita muchos de ustedes. Y a veces andamos en otro mundo. Dios dice: tus manos me hacen falta, tus dones me hacen falta, tus talentos me hacen falta. ¿No cree usted que necesitamos maestros de niños? Que necesitamos a alguien que esté también en el parking, alguien que esté aquí en los sugieres, alguien que esté enseñando a los niños, adolescentes, alguien que trabaje en alguna área, alguien que cante aquí, alguien también. Dios necesita de todo, y los dones y las gracias y los talentos que Él nos ha dado son para que nosotros los traigamos a su altar y le digamos: Señor, si esto es útil para ti, úsalo. Si esto te sirve, úsalo. A veces pensamos: yo no sirvo para nada. Dios le habló 3 veces a Samuel, y Samuel, siendo un niño, ¿qué culpa tenía él, verdad? Del juramento de su madre: Señor, si me das un hijo y me libras de este oprobio, yo te lo regalo, lo traigo al templo y que te sirva para siempre. Y Dios se lo dio y cumplió la palabra y lo trajo al templo. Y el sacerdote Elí lo tuvo que cuidar como a los 80 años de edad, y ser pilmamo, imagínese, hacer biberones, imagínese, ordeñar las vacas para darle el desayuno a aquel bebé. Imagine aquella historia. Pero este niño a los 6 años oye la palabra de Dios. Dios le habla a Samuel:
Samuel, Samuel, él corre con el profeta. Y después de 3 meses le dice Elí: mira, hijo, si vuelves a oír esa voz, ya no vengas conmigo, solo di: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y Dios le volvió a hablar a Samuel y le dio una serie de revelaciones impresionantes, y fue uno de los más grandes profetas de Israel. Oyó la voz de Dios, sabía que estaba para servir a Dios, y Dios lo hizo un gran profeta. Dios nos llama a todos, hermano. No cree usted que yo estoy aquí porque era muy apasionado de predicar y de pastorear. No, la verdad que no. Es más, yo no quería ser pastor. Aunque tengo 50 años de hacerlo, yo no quería ser pastor. A lo mejor usted dice: yo no quiero enseñar, pero Dios quiere que lo haga. Yo no quiero servir a los niños, Dios quiere que lo haga. No me interesa estar allá viendo los carros y atendiendo a la gente, pero Dios quiere que lo haga. Aunque sea un domingo de cada mes, 2 domingos de cada mes. La iglesia requiere y necesita de gente como Nehemías, que cuando oye la necesidad se pone a orar y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿En qué te puedo servir? Y cuando se da la obra, Dios lo levanta con un poder tan extraordinario que más tarde el rey de Persia lo hace gobernador de toda aquella tierra de Israel. Mi hermano, ¿qué cosas tiene Dios para tu vida? ¿Qué cosas tiene Dios para las mías? Muchas. Si yo me dispongo, sí, hermano, si yo me dispongo para darle a Dios mi corazón.